Buenos días, buenos días, buenos días. Ahí estamos. Tenemos una invitada especial, Mai. Hola, Polona. Buenos días. A ver, venga. Vale, ahora creo que sí, ahora sí. Qué bien. Hola, Mai, buenos días. Hola Amanda. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por, por haberte mostrado interesada y, bueno, pues haberte presentado como voluntaria para contar tu historia. Así que tú ya sabes que... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se fue. ¡Ay! Se cayó. A ver. ¡Ay! Que me quedé sola y ahora no la puedo invitar. ¿Tú me escuchas, Mai? Ay, esto es muy raro. Pero es que ahora no la puedo invitar. Ah, yo no te escucho. A ver, habla. A ver, ahora sí. Vale, ahora sí. ¿Qué pasó? Estoy aquí, ¿qué más? Se me quedó trabado como el cartel de la solicitud y no lo podía quitar y te dejé de oír, entonces cerré todo, no sé. Bueno, ya está, ya lo hemos solucionado. Cosas del, Sí, del Instagram, no sé por qué. Oye, una cosa, oigo ahí un tiqui tiqui tiqui. Ah, ah, las argollas con los auriculares, sí, joder, pues no, sería un montón, ¿eh? porque es ahí directamente a lo mejor, bueno, no pasa nada, Claro. Bueno, ya está, ya está. ya está. Bueno, pues eso, que muchas gracias, Mai, por estar aquí, pues eso, por ser voluntaria, por haberte presentado como voluntaria para contar tu historia. Y nada, como hacemos siempre, para las que estéis aquí por parte de Mike, bueno, me presento para que sepáis un poco quién es esta loca que está aquí en un espacio de contar partos. Yo soy Amanda, soy mamá de una nena que tiene 2 añitos y bueno, soy además de profesora de yoga prenatal y postnatal, acompaño a las mamás como doula y con cursos de hipnoparto y bueno, como asesora de lactancia también. Y bueno, a mí mi propio parto me cambió todo. Bueno, sí que es verdad que había investigado mucho, me había formado mucho y yo ya tenía una idea muy diferente de parto a la que nos cuentan. Pero realmente vivirlo en primera persona hizo que quisiera contárselo a todo el mundo y de ahí nace ese proyecto. Nace de, pues eso, de intentar cambiar esa forma que tenemos de ver el nacimiento, ¿no? Que a veces vemos el parto como algo terrible, como algo muy traumático, que es verdad que en algunos casos es así, pero también es importante visibilizar la otra cara, ¿no? Del parto, que también puede ser algo muy bonito, muy positivo y muy empoderador y que de hecho a muchas mujeres les cambia la vida y les da de alguna forma ese rumbo y esa misión, ¿no? De hecho, pues hay muchas madres que cambian completamente su trayectoria o su rumbo profesional a raíz de la maternidad. Así que bueno. Eh, y bueno, y está conmigo Mai, eh, que Mai es, bueno, amiga de una amiga y cuando estuvo embarazada empezó el viaje con mis clases de yoga prenatal y bueno, pues a día de hoy seguimos en contacto. Y nada, que estoy muy contenta de que esté aquí conmigo. Y nada, cuéntanos un poquito quién es Mai. Gracias, gracias a ti Amanda, porque em, creo que no se sabe lo importante que es hasta que no te, hasta que no te pasa, hasta que no te quedas embarazada y buscas, no sé, yo buscaba como referentes o historias alternativas que no fueran, em, pues yo había hablado con mi madre sobre mi parto,
o el de mi hermana, o con mis abuelas, etcétera, pero como referentes más cercanos, ¿no? Pues de tu misma generación, de tu mismo mm, ritmo de vida, estilo de vida, etcétera. Y es súper bonito darle visibilidad y poder participar de eso hoy. Em, bueno, yo soy Mai, como dijo Amanda, nos conocemos a través de otra amiga yogi también. Em, y yo me mudé, volví a Tenerife, estuve un par de años viviendo fuera y volví a Tenerife. eh, pues el nene ahora tiene 1 año y un par de días, pues 1 año y 3 meses, hace que volvimos a Tenerife. Em, y me quedé embarazada un poco, bueno, conscientemente y voluntariamente, obvio. Y encantada, súper feliz desde el primer momento, pero vino un poco de sorpresa porque acabamos de llegar a la isla, venimos un poco en plan, primero buscar piso, buscar trabajo, meternos otra vez un poquito en vivir la isla y, sí, vino más rápido de lo que pensábamos o nos cogió más de sopetón de lo que pensábamos, creo. Em, Eso ya ahora tiene 1 año, cumplió el otro día el año, que es una fecha súper, em, sobre todo los días anteriores, creo, pensando mucho, recordando mucho el parto, por eso coincidió perfecto que tú volvieras a recordar que buscabas voluntarias para hablar del parto y demás, porque estuve el par de días antes del cumpleaños moviendo mucho muchos recuerdos, sí, y trabajándolos un poquito. Bien, bien, genial, gracias. Pues cuéntanos un poquito, ya bueno, nos has dado ahí unas pinceladas, ¿no? De cómo vino, ¿no? De cómo llegó ese embarazo. Decías que os enteraste del embarazo al poquito de llegar a la isla, ¿no? Ujú. Bueno, pues cuéntanos cómo fue, porque claro, el embarazo ya de por sí trae un montón de cambios. Súmale todos los cambios de me estoy adaptando a vivir en España, en las Canarias, ¿no? Porque bueno, los dos veníais de vivir en Alemania Ujú. durante muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, ¿tu pareja había vivido aquí en Alemania, aquí en Canarias No, o en España alguna vez? No. no, no, no. Nosotros, bueno, no, nos casamos un par de meses antes de venir para acá y llevábamos como medio año, yo creo, organizando la mudanza porque vinimos en coche desde Hamburgo. Bueno, empaquetamos nuestras cosas. O sea, quiero decir que fue un proceso súper largo y después también el viaje, hicimos un par de paradas en Francia, en la península, hasta después embarcarnos. Y un día, en el primer sitio en el que paramos en Francia, era una granja súper bonita, hacía un frío tremendo, era en febrero. em, y tuve un sueño, soñé con mi abuela, que hace años, la madre de mi madre, que hace muchos años que falleció ya. Y como era como una comida familiar con una mesa enorme y un montón de gente sentada, familia y amigos y amigas, y un montón de niños y de niñas corriendo por la mesa. Y ella habló conmigo, no sé, no me acuerdo lo que me dijo, no reaccioné a las palabras concretas, pero cuando me desperté, fue una siesta además nada más, cuando me desperté le dije a Torben, creo que quiero quedarme embarazada. Como que me dio esa sensación durante ese sueño. Y cuando llegamos a Tenerife, coincidió con mi cumpleaños, celebramos mi cumpleaños por todo lo alto, un poco porque yo me olía em, que podía estar embarazada y efectivamente al día siguiente de mi cumpleaños me hice el test y era positivo. Fui a la matrona sin decir nada porque yo pensé que podía haber falsos positivos. Y fui un poco a la matrona en plan diciéndole, bueno, ahora me hará una analítica o no, algo así. Y ella me dijo, nos dijo, no hay falsos positivos. O sea que fue más bien ahí el momento típico ese de ver el test, no fue un poco como de shock, pero como que lo pensaba y luego, ¿no? Ya lo barajaba la posibilidad. Em,
Y a la misma vez pensando, bueno, a lo mejor se equivoca, ¿no? También como era toda la época COVID, o habíamos pasado por el COVID, como habíamos hecho tantos test. Entonces fue el momento en la matrona cuando, cuando me lo dijo, cuando nos lo dijo y nos miramos en plan, wow, ok, esto es real. Sí, esto es, en principio, wow, esto es real, porque todo lo que, o sea, todo lo que te puedes imaginar en ese momento es, así. Que no te puedes imaginar porque no tenemos información, Exacto, no, no tienes referentes para poder imaginar nada más, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. sí. Y a partir de ahí todo se recolocó. Torben, mi marido lo dice mucho, que todas las prioridades como que se recolocan. O sea, llegamos aquí diciendo, bueno, a, pues a pasar tiempo con mi hermana y su marido, que hace un montón de tiempo que no nos vemos, a pasar tiempo con mi familia, con mis amigas, a buscar trabajo, a buscar piso, poquito a poco a ir a la playa. Ujú, Y como que todo en ese momento y lo recolocó. Las ujú, prioridades, sí, pues no buscar piso de esta forma, sino un piso que sea más bien así, ujú, sí, no un trabajo, a lo mejor buscar un trabajo ideal, sino buscar un trabajo en un primer momento que te permita cogerte la baja de paternidad. ujú, Em, sí, cosas así, lo recolocó todo. ujú, sí, sí, sí. Y bueno, pues esto, ¿cómo viviste todo el proceso? ¿No? ¿Qué destacarías de qué fue lo que más te ayudó? Si hiciste, bueno, pues si asistías a las clases de educación maternal del centro de salud, y hiciste, pues esto, ya sabemos que, que hiciste yoga porque lo he comentado antes, ¿no? Pero si además de eso, pues ibas a la piscina, ¿qué fue lo que más te ayudó? ¿Qué fue lo que de alguna forma te sirvió, ¿no? Para transitar pues todos los miedos, todas las inseguridades que iban surgiendo, ¿no? A lo largo del proceso, que a veces no hablamos de ellas y parece como que el no hablar de ellas hace que no existan, pero todo lo contrario, ¿no? Cuando no las verbalizamos o no las dejamos espacio, creamos espacio, pues al final es como que emergen con más fuerza. Sí, Entonces, pues, total. un poquito. Las primeras semanas fueron, creo que son como un poco absurdas, en plan, como, ¿no? La sorpresa, la ilusión, las dudas, los miedos, em, y el cansancio. Yo estuve muy cansada el primer trimestre. em, entonces fue como una época un poco de hacia adentro, ¿no? De leer, de preguntar, o sea, de estar activa, pero en la cabeza, por así decirlo, ¿no? De buscar informarme acerca de lo que venía después todavía durante el embarazo, posibilidades de parto, dialogar con la matrona, buscar ginecóloga, deporte, si podía seguir haciendo el deporte que yo hacía o no. Y así fue un poco como, ya no recuerdo si fue mi amiga la que me escribió o le pregunté yo a ella, no me acuerdo. Creo que me escribió ella diciéndome, oye, que tengo una amiga que hace las clases de yoga prenatal. Em, y yo seguí haciendo el yoga y la natación. Obviamente ir a caminar, algún pateo en la naturaleza, cosas así, pero el yoga a mí siempre me ha ayudado mucho a encontrar mi centro, sobre todo los ejercicios de balanza, de equilibrio, etcétera, ¿no? Son los que a mí más me cuestan. Buscar el centro, buscar volver a la barriga, ¿no? Al útero, en plan, sí, al centro del cuerpo. Y eso me hizo mucha falta durante, creo que ya más bien el segundo trimestre, es como más de jaleo, todo empieza a ser como más real. em, y entonces necesitaba como, sí, eso, como buscar, me obligaba a tener tiempo para mí, ¿no? Al estar con el grupo de las otras mamás y querer saber también un poco cómo les va a las otras mamás, cómo les va a las que están un poquito más adelantadas que tú. Em, Todo eso, tener como esa cita más o menos fija, ¿no? Te obliga a cogerte tiempo para ti.
Y a mí, además de estiramientos, el refuerzo de músculo, el mantenimiento de musculatura, Ujú, pero la conexión con el centro del cuerpo y la conexión con el bebé, la conexión con darte cuenta que estás compartiendo tu cuerpo con otra persona que no conoces ujú, y que no es solo tuyo, sino es de tu pareja y sobre todo es de sí mismo, o sea, es ujú, él mismo. Esa sensación es muy rara, para mí fue muy rara durante todo el embarazo y entonces a través del yoga como que haces un poquito las paces yo hice un poquito las paces con eso, en plan, vale, estoy compartiendo mi cuerpo, estoy nutriendo a otro ser vivo a través de mi cuerpo, dentro de mi cuerpo, siempre desde el centro, desde reforzar, sí, el alrededor, ¿no? Como el caparazón o la cáscara ujú, que envuelve ese, ese ser vivo. ujú, Y la natación me ayudó más en algo mucho más físico, o sea, es ujú, decir, flotar, obviamente, y envolver al medio original, o sea, ¿no? al líquido, al sonido. Ahora estamos escuchando con el Bebo, tenemos un libro que hace ruido y curiosamente en el ruido de la ballena, el típico sonido que conocemos nosotros como los ruidos que hacen las ballenas, se le abren siempre los ojos y como que lo flipa mucho con ese ruido y es su favorito y le vuelve a dar y tal. Y yo me pregunto un poco si es porque al estar o sea, al estar dentro del agua, yo metido dentro del mar, nadando, ujú, él metido dentro de mí y tal, esos ruidos acuáticos como que le son más familiares que a lo mejor otros ruidos. No sé, ujú. puede ser. Puede ser. Em, Claro, es que al final cuando estamos dentro del útero, estamos rodeados de agua y todos los sonidos de alrededor se atenúan, ¿no? O sea, son sí, como apagados, ¿no? Son como este sonido, ¿no? Un poco de la ballena, como, ¿no? Como, y supongo sí, que tiene este recuerdo también, ¿no? sí, puede O ser. todos tenemos este recuerdo, como un nivel como más profundo, genético incluso, ¿no? Sí, 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 Sí. exacto, sí. Después cuando ya fue llegando el momento del Ujú. parto, mm, yo hice también el cursillo ese de el, 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 el Educación pre, maternal. me sale decir prematrimonial, pero no es Educación maternal el o o sea, en educación la, preparto. Sí, exacto, sí, la educación maternal que le llaman. exacto. Sí. Y creo que está bien, lo recomiendo, o no voy a decir nada al contrario. A mí no me ayudó mucho, Ujú, porque me pareció como un poco demasiado, en este momento pasa esto, en este momento va a pasar lo otro, etcétera. O sea, como muy, en plan, tacted, o sea, con momentos así concretos y como reacciones concretas que tú debías tener. Y yo sabía, o sea, yo ya me había mentalizado mucho con que el parto, igual que el embarazo, no estaba ujú, siendo como yo me lo había imaginado, porque no puedes imaginártelo, el parto no va a ser como yo me lo imagine y el parto no va, o sea, yo voy a poner todo por mi parte para que sea como yo, como es mi voluntad, ¿no? Como yo quiero que sea, como a mí me ujú, parece, ¿no? Como a mí me apetece que sea, ujú. por así decirlo, Sí. pero yo sé que en cero coma eso cambia y ya está. Entonces me pareció como un poco demasiado rígido, rígido. Ujú. Como muy simplista, ¿no? Como simplificar mucho un proceso que no es para nada lineal y que Exacto, no es nada controlable por nosotros, ¿no? exacto. Claro. Me ayudó más, fíjate, hicimos un día, creo que hablamos de lo que venía después, de la recuperación del suelo pélvico y Ujú, temas así. Y aunque yo no participé en hacer las respiraciones porque no se recomiendan en esa última fase del embarazo, pero ujú, ya venía como mentalizada con que eso era lo que venía después. Y en eso sí me ayudó porque como que para ser como más estricta conmigo misma, en plan, vale, ahora toca hacer los ejercicios de suelo pélvico. Vale, este es el ratito ujú. de hacer ejercicio, ¿sabes? Como más, Sí. sí, como más estricto, más rígido. Sin Vale. embargo, en las clases de yoga, y también yo leí también un libro que me ayudó mucho de cara al parto. Eh, ¿Recuerdas el nombre del libro? eh, ahora lo busco. Giving.
Giving birth. Giving birth like a woman o algo así. Ahora lo busco. Es conocido, es una autora americana. em, Trata mucho, sobre todo, o sea, basado todo en que los partos deben ser como la mujer, o sea, como la mamá decida que sean y no, Ujú, salvo no las cosas espontáneas que como lo estaba diciendo, pero que se respete su voluntad, mucho machacándote en plan, prepárate, mentalízate para saber comunicar tu voluntad. O ujú, sea, para saber, porque muchas veces yo creo que, o a mí me daba mucha vergüenza decir, ujú, es que me da miedo que pase esto, me da miedo que pase lo otro, pensar en esas cosas como que te dan vergüenza eh, y no eres capaz de verbalizarlas, pues un poco el libro como me ayudó a verbalizar ujú, las cosas que yo quería, que al final, bueno, yo di a luz en el hospital, en la residencia, y al final se me respetaron todas las cosas, o sea, no pasó nada, en plan, yo llegué allí y dije, yo quiero, a mí me gustaría esto, esto y esto y esto otro, y la gente allí me dijo, por supuesto, claro, o sea, no había ningún, era más tema en mi cabeza que yo ujú, creo que lo que realmente fue después. Em, el libro y las clases de yoga me ayudaron mucho, un poco como a prepararme espiritualmente hablando de cara al parto, a no olvidar que todo lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando después era acercarme a conocer a mi hijo, a conocerle a este lado de la piel. Y eso me ayudó mucho a relativizarlo todo durante el parto. O sea, yo sí, a decir, incluso la espera, porque él no vino, obviamente, obviamente, no vino cuando la fecha prevista, ¿no? Sino mucho más tarde. Incluso esa espera yo la relativicé mucho diciendo, él está eligiendo su momento, él va a elegir su momento. Yo lo puedo ayudar, puedo darle un empujoncito aquí, otro empujoncito ujú. allá, ¿no? Pero todos estos pasos están siendo para acercarme y eso lo aprendí con ustedes, o sea, contigo y con las otras mamás. Ujú, Y eso es para mí fue súper importante, ujú, ir un poco mentalizada en ese sentido. ujú. Claro, trabajar también con eso, ¿no? Con esa parte mental, emocional y con esa preparación sí, emocional y psicológica para lo que viene, ¿no? A lo mejor no, no tanto con esta parte como más teórica. Al final, realmente, bueno, pues cada mujer es un mundo, a cada mujer le va a servir más una cosa u otra. Y luego también no es lo mismo pues una preparación del parto o educación maternal con una matrona X que con una matrona Y, ¿no? No, al final la información es la que es, pero luego la forma de comunicarla y el énfasis en un punto u otro va a ser muy diferente, depende de quién te la dé, ¿no? Entonces, pues es eso. Y luego lo mismo, ¿no? Que cada mujer va a necesitar algo muy diferente. Entonces, ese tipo de información comunicada de esa forma, pues no te llegaba, no era lo que tú necesitabas en este momento, necesitabas otra Sí, cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, al final en ese sentido es un poco suerte, ¿no? Yo sí le digo a las mamás, si no conectas con la matrona que te está impartiendo la educación maternal en tu centro de salud, pues pide un cambio, porque muchas veces se puede pedir un cambio sí, perfectamente. O te vas a las de otro centro de salud, si solo hay una matrona que da esas clases en tu centro de salud, igual puedes pedir un cambio y la mayoría de las veces no te ponen ningún problema. no, Entonces, y luego también está la opción, si te lo puedes permitir y te apetece, que yo creo que es una inversión, formarte por lo privado. Hay un montón de matronas independientes que tienen sus propios cursos, ¿no? De preparación a una maternidad o paternidad, que son unos pedazos de cursos y lo piensas y dices, "Jo, pero es que es barato incluso, ¿no? Por lo que es. O sea, tú piensas lo que te cuesta un carrito, un cochito, una cuna, un no sé qué, que dices, pues que no sé ni si lo voy a usar. sí, Y esa información o esa información, todos esos recursos, todas esas herramientas que te dan en ese curso, que a lo mejor son 100 euros, a lo mejor son 150, muchos de ellos
son recursos y herramientas que te van a te van a ayudar a vivir el proceso de una forma mucho más empoderada y de forma más segura, confiada, y ya sabemos que todo eso va a ayudar en que el proceso fluya, ¿no? Entonces, yo siempre lo veo como una gran inversión. Si no te gusta lo que te da el sistema público, yo soy una gran defensora de lo público, pero tampoco es cuestión de darnos cabezonazos contra la pared y quejarnos. Como, bueno, pues si no te lo da, pues búscalo de otra forma, ¿no? Te lo mereces, ¿no? Nos merecemos Sí, esa información y ese acompañamiento. Y luego, bueno, leer. totalmente. También se les puede decir, o sea, yo seguí yendo, yo fui a la misma matrona, la matrona no fue súper súper buena la que me tocó a mí, la verdad, pero simplemente no era lo que a mí me apetecía, yo creo, Claro. el camino que a mí me apetecía seguir, pero sí que muchas cosas que quería saber, o sea, que a mí me interesaban, se lo pregunté directamente y ella se tomó el tiempo, o sea, puedes preguntar y hacerte el camino tú misma Claro. un poco. Y lo que tú dices, buscar, yo me busqué, por ejemplo, una ginecóloga, porque al no haber estado durante un montón de años en España, no tenía ginecóloga activa aquí. Y a ella le largué todas mis preguntas de medicina, o sea, de médicas, de cómo iba a suceder el parto, de qué ocurría, etcétera. Se lo, Se lo pregunté a ella y mucho, la parte teórica, profesional, por así decirlo, mucho me ayudó ella, por ejemplo, y desde luego vale la pena, si puedes permitírtelo, vale la pena, es dinero, y si no pedir ayuda a tu círculo, a tu alrededor, en plan, oigan, he encontrado este curso, o he encontrado esta matrona, Sí, ¿no? un crowdfunding, igual que hay Exacto, para Maparto, que es para el parto, pero también puede ser para, pues eso, recoger fondos o recoger, pues eso, una ayuda económica, pues para mi preparación al parto o para el exacto, posparto o para lo que sí, sea, o para, quiero parir una casa de partos y es que no me lo puedo costear, porque la exacto, casa de partos que me gusta es privada, pues lo que sea, exacto. ¿no? Y luego también hay un montón de bibliografía, o sea, creo que cuando nuestras madres nos dieron a luz no había casi información disponible, pero es que ahora tenemos los libros de Laia Casadevall, los libros de Naza, de Matrona en la Ola, de Sí, Comadrona en la Ola, hay un montón de libros que dices, joder, que esto es oro. sí, O sea, que tampoco te tienes que hacer esa preparación al parto si no te apetece. No, o sea, exacto, puedes hacer la educación maternal que tienes en el centro de salud, si resuena contigo, y luego ir nutriéndote de otras fuentes, ¿no? Y luego ya, pues como tú has dicho, hacerte tu mm, camino, ¿no? Ir un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y me quedo con esto y con esto, exacto, y esto lo tengo conmigo, ¿no? sí, sí. También yo hice la experiencia de una vez, em, bueno, la fecha prevista se fue rodando hacia detrás, hacia detrás, hacia detrás, y al final fue planificado, fue un domingo por la mañana, y O sea, entonces fue una inducción. exacto. Y entonces, al estar planificado, ¿no? Que no llegas, bueno, no lo sé, como es mi único parto, a lo mejor llegas de urgencia y tampoco, y también te da tiempo, ¿no? Pero yo llegué con mucho tiempo y llegué muy calmada y tuve tiempo de hablar. Vivimos, vimos, Vimos a muchas matronas y muchos matrones y muchas ginecólogas porque estuvimos mucho tiempo allí. Entonces, te da tiempo, o sea, yo pregunté un montón de cosas todavía el mismo, o sea, los días anteriores al parto en en la residencia y te atienden, si tienen tiempo, que yo me imagino que al haber sido un domingo, pues a lo mejor lo que entraba solo eran las cosas planificadas o las cosas que entraban de urgencia, pero no había citas, ¿no? Como entre semanas. Y hablé con muchas matronas que me resolvieron todas las dudas que no, o sea, sobre el proceso en el que nos estábamos metiendo, te lo resuelven allí encantadas. O sea, no es, Claro. quiero decir que no me pasó nada por tener alguna duda que me quedaba durante los meses anteriores, pero que la quitabas del lado, ¿no? Y llegó el día de la inducción y dije, oye, que nunca he pensado, o sea, nunca me he atrevido a preguntar esto, ¿cómo es? Y entonces, y te lo explican allí. Yo tuve Qué bien. una muy buena experiencia. Conozco muy malas, sé que hay de las malas también, pero yo tuve una muy buena experiencia allí, con todo el personal, la verdad. Qué bien.
Y bueno, y cuéntanos un poco ya entrando en el tema parto, en el parto, eh, ¿cuál era tu fecha probable o improbable de parto? ¿Qué fecha te habían dado? Em, Me dieron el 23 de octubre Ujú, y nosotros fuimos a un ginecólogo ujú. también especializado ay, ya no me acuerdo cómo se dice, en la ecografía en la semana X, en la semana 12 y en la 20, en plan un Walter, especialista. Walter Exacto. Plaza, el famoso Walter. Sí, para nosotros fue un poco, desde entonces es Sir Walter, porque tuvimos, porque tuvimos un susto y él nos lo resolvió muy, muy bien, se portó, es un profesional. Mi marido dice que él simplemente lo que hace es leer, hacer muy buenas fotos y interpretar esas fotografías muy bien, de una manera muy detallada y en un lenguaje muy para tontos, o sea, para entender todo el mundo lo que te están diciendo. Em, entonces, eso, él había dicho, su fecha prevista había sido el 21 y por la seguridad social me dijeron el 23 y el niño nació el 1. O sea, tardaron, sí, esos 10 días, o a lo mejor fue al revés, 23, 21, no sé. Fueron 10 días, 10 días. Y fuimos un domingo, era el domingo que teníamos la cita en el en la residencia. A mí me costó, los últimos días costaron un poco, esa última espera. Estabas de 41 más 3, ¿no? Exacto, Ujú, sí. Y esas últimas, también porque un poco por nuestra culpa, entre comillas, porque todo el mundo te dice, ah, sí, fecha prevista, fecha prevista, fecha prevista, y tú te mentalizas, y cuando es el 24 de octubre, y yo seguía sin dar a luz, yo no lo entendía, y yo íbamos a darnos baños aquí al mar, en el muelle, y todo el mundo que nos encontraba, todo el mundo nos decía, pero todavía. Y yo decía, pero ¿cómo que todavía? Si en realidad no, o sea, no está fuera de tiempo, él necesita su espacio. Además, estaba todo bien, o sea, tenía un tamaño, todo bien, quiero decir, un tamaño normal, o sea, no había ningún, nada que indicara que este parto, que estaba adelantado o algo así, ¿sabes? Sino que todo iba normal. Y yo me sentía súper bien físicamente hablando y mi barriga se sentía súper bien, o sea, yo sentía al bebé muy bien, muy bien. Entonces, pero como que hay esa presión de fuera, ¿no? En plan, a 40 semanas, pues ya, ya. Y no Sí, fue, sí, no fue así. totalmente. Y yo por eso siempre a las mamás que me contactan al principio les digo, si podéis decir a vuestros familiares, a vuestros amigos, que vuestra fecha probable de parto es 2 semanas más tarde, Sí, mejor que pues mejor, sí, porque os vais a ahorrar un montón de presión, porque es que la gente es como que, no sé si se lo apunta en el móvil, lo apunta en la agenda o qué, pero parece como que tiene ahí como un radar y es eso, a partir del día que se supone que tienes que dar a luz, ya es como tic-tac, 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 y ya es como, ya, ya, ya. Uy, pero ¿y cuándo te han puesto la inyección? ¿Y cuándo no sé qué? Y lo, no se sabe lo que puede presionar eso, ¿no? O lo que puede afectar eso hasta que lo vives en primera persona, que dices, jo, porque tú eres pues la primera interesada también, ¿no? Hay muchas mamás que, bueno, pues tú dices que estaba súper cómoda, pero hay mamás que es que ya se sienten muy pesadas, muy incómodas y esa molestia física sumada a esa presión social y a esa presión psicológica, ¿no? De que no estoy haciendo, que mi cuerpo no funciona, me voy a poner de parto en algún momento y claro, todo eso pues no ayuda a total, cosas como la pescadilla que se mueve la cola. Ujú. totalmente. Por eso, incluso cuando nos dieron la fecha para la inducción de ese domingo, yo ya pensé, bueno, vale, pues como tarde ese día, ya sé que ese día tengo a mi bebé a este lado, ¿no? Y después tardó 2 días más. Quiero decir que incluso cuando yo creo que eso me molestaba mucho el pensar, em, como tarde este día tengo a mi bebé, como tal, ¿sabes? Y todo el mundo preguntándote, y lo que tú dices, que tú, o sea, tú eres la primera que lo quiere, tenerlo ya contigo, ¿no? Em, Muy buen consejo el de poner la fecha prevista 2 semanas más tarde, total. Además, le ha ocurrido, o sea, a todas las mamás a mi alrededor,
les ha pasado más o menos lo mismo. Sí. Sí, sí, yo, mira, tú piensas, ¿no? Si tú piensas que tu bebé va a nacer en la semana 42, no te vas a decepcionar. Exacto, O sea, porque nacer antes de esa semana 42 va a nacer. sí, A no ser que sea tu decisión o elección informada esperar a la 42 más 1, 42 más 2, ¿no? Pero la mayoría de las mamás van a decidir tener a su bebé antes de la semana 42, ¿no? Ya sea de forma, pues eso, de forma espontánea o pues ya sea con una inducción, ¿no? sí, Eh, sí, y sí. eso, pero claro, venimos, ¿no?, de una sociedad como muy, muy controladora en la que necesitamos tenerlo todo como súper Sí, amarrado, ¿no? Y el parto, como tú lo decías, ¿no? Es que no se puede controlar, no se puede, o sea, tú puedes tener unos deseos, unas ideas de lo que te gustaría y luego ya es, vale, ahora suelto, ¿no? Ahora me entrego al proceso y a lo que tenga que pasar. Y dentro de las circunstancias, pues como tú decías, voy a hacer preguntas, voy a decir, voy a hablar, ¿no? Voy a expresar mis necesidades y mis deseos en todo momento, o mejor todavía, mi pareja, sí, para que yo me pueda unir al proceso. Eh, pero sí, al final es eso, es una entrega, ¿no? Porque si estamos aquí en la cabeza, ¿no? Con ese quiero controlarlo, quiero controlar, quiero luchar, a ver, para que no me hagan esto, para que no sé qué, es que no, no se puede. No se puede. total, total. Y además, hay como una lucha constante yo me decía a mí misma, me repetía muchas veces, bueno, los mantras, ¿no? O sea, él encontrará su camino, él tiene su camino o sea, él tiene su, sí, su camino y yo le voy a dar, yo se lo voy a facilitar, ¿no? Yo soy el túnel, yo soy la que le acompaña. em, Esto se escapa de mi fuerza, de mi voluntad. Esto es superior, es algo superior, es algo ancestral, es algo animal. em, Tanto el embarazo como el parto, que se habla mucho de lo animal durante el parto, pero el embarazo a mí también me parece que tiene, bueno, yo saqué muchas caras de mí que no conocía, que eran muy animales, em, muy mamíferas, muy furiosas, muy Yo intensas. diría que la maternidad entera es muy animal. Total, exacto. Porque luego sigues con la lactancia y bueno, yo no sé cuando tu pequeña está de siesta, pero yo tengo, o sea, yo estoy un ogro, o sea, yo pondría bombas a los coches, o sea, diciéndolo así a lo Total, bruto, a los coches, a la gente que habla, cuando tengo aquí mi peque y está durmiendo, que acabo de conseguir que se duerma, y me cruzo con alguien que está pegando gritos o con un móvil, es como me dan ganas sí, de sí, estrangularlo. Y digo, pero sí, ¿y dónde está la Amanda Zen? Yo como profesora de yoga queriendo hacer cosas horribles a los kioscos al lado de los parques infantiles, que es como que me dan ganas de venir aquí por la noche y... sí, 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 pero total. bueno. Y esa, esa, esas dos caras, ¿no? Un poco, y a la misma vez decir, "Jo, contrólate, en plan, poquito a poco, esto, ahora con los ruidos, pues, o con la gente, con el comportamiento de la gente en general, es un poco, bueno, ellos no saben lo que es, o a lo mejor tienen un mal día, ¿no? Tienes como esa parte racional, y yo tanto durante todo el proceso del parto, como los últimos días, semanas del embarazo, muchas veces yo pensaba, jo, por favor, sal ya, obviamente, ¿no? Por favor, sal ya, que te quiero. Yo ya me había despedido de mi barriga de embarazo, que me costó también, fue un tránsito para mí también pensar, vale, dentro de X días no voy a estar ya así, ya mi cuerpo vuelve a cambiar, etcétera, ¿no? Esa parte como racional de explicártelo todo, querer tenerlo más o menos todo semi-atado, y esa parte completamente irracional, de dejarte llevar, o sea, de decir, vale, me dejo. Yo no recuerdo durante el parto, por ejemplo, en ningún momento decir, habría que preguntarle a mi pareja, pero creo que él tampoco, decir no puedo más, que es una frase muy típica, en plan, no puedo más o no quiero más. Yo solo le decía, por favor, por favor, ayúdenme a ayudarle para que, para que salga. Quiero decir que yo intentaba siempre como no, la tendencia a no puedo más, a estallar, ¿no? A quererlo controlar, por favor que me lo saquen, en plan, quererlo controlar y volver a mí y decir, vale, no.
que hemos aprendido todos estos meses juntos, tú y yo, que lo mejor es déjate llevar, inténtalo otra vez, este es su camino, esta es su forma de hacer este camino. O sea, yo tuve mucho esa batalla así constante de la razón y el sentimiento, por así decirlo. Creo que es súper, súper normal y además creo que hay que dejarlo que fluya, obviamente. Pues nada, venga, cuéntanos, Mai, cómo empezó todo, ¿no? Te habían citado para esa inducción el domingo. Mm, exacto. Y estuvimos, a ver, creo que lo primero, bueno, me midieron todo, cómo iba todo. Antes me apunté que una cosa curiosa, un dato del que no me acuerdo nada, es la dilatación, que muchas mujeres, en mi grupo, por ejemplo, de amigas y amigos, que somos muy fans de Friends, todo el mundo siempre me preguntaba en plan, ay, ¿cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros? Había como una obsesión con eso y yo no me acuerdo. Recuerdo mucho palparme yo también, porque tuve un matrón ya al final de todo, fantástico, que, que me ayudó mucho a yo misma, en plan, tú misma pálpate, mira el pulso, ves cómo se te acelera el pulso, esas son las tal, pálpate a ver cuánto, no puedes decir cuántos centímetros, ¿no? Pero puedes más o menos, según cómo tú te sientes, si estás ahí me salen las palabras en alemán, más relajada, más tensa, más cerrada, etcétera. Entonces yo no sé desde el principio de cuántos centímetros, todos esos datos así no me los sé de memoria. Me pusieron el tampón ese con la oxi, Blandina. exacto, y ahí me vio una ginecóloga que me dijo, sí, no te preocupes, esto ya en un par de horas está hecho. Este niño ya dentro de un par de horas, tal. Y yo le dije, no lo creo, yo no lo creo, yo no me siento así. Yo me miraba y sí que estaba un poco hinchada, que todo el mundo te dice, no, todavía no porque no tienes la nariz hinchada, no, todavía no porque no tienes los pies hinchados. Tonterías de esas. Yo no me sentía todavía, o sea, cuando llegó el momento de estar sentada ahí en el hospital, yo no me veía que eso fuera, que iba a ocurrir. Nos pasaron a habitación porque obviamente no ocurrió. Em, con un poco la mala suerte de que de compañera de habitación tuve una mamá que acababa de dar a luz hacía 2 días por cesárea y estaba pasando, lo había pasado muy, muy mal. Su pareja también lo habían pasado, habían tenido complicaciones, no sé, pero lo estaban pasando muy, muy mal y fue como un poco triste porque nosotros veníamos en una situación completamente distinta. Ese fue el único fallo que yo pienso que se podría coordinar, en plan, qué compañeras, a lo mejor no se puede coordinar qué compañera de habitación, porque ella, cuando yo me levantaba por la noche a caminar y a la ducha, por las contracciones y tal, ella me preguntaba, pero ¿y te duele tanto? ¿Y cómo te duele? Porque ella no lo había vivido así y yo le preguntaba a ella y siempre me acostaba otra vez en la cama pensando, ojalá no me pase eso. En plan, ¿sabes? Como fomentó la pobre un miedo en mí que era irreal y que era Ya, cada circunstancia súper, ¿no? Em, claro. Así que eso, esa noche fue un poco absurda porque fue no hacer ruido, que yo tenía mucho la necesidad, no de gritar, pero de respirar muy alto, entonces siempre salía a la habitación, iba al pasillo con Torben, con mi acompañante, estuvo todo el rato conmigo, menos mal. En la pelota, la ducha me ayudó muchísimo. Mm, Y al día siguiente por la mañana me dijeron que, no me acuerdo, que desayunara con calma y demás, y que a las 10 me parece, nos bajaban a paritorio. Y que a ver qué tal, que a ver cómo iba avanzando eso, que no había prisa, tal. La primera, él nació al día siguiente todavía, o sea, todavía 24 horas más. Em, y ese primer rato en paritorio estuvo súper, súper guay, porque nos cogió todo el turno de una matrona que se llama Amaya, que si
me estás oyendo por casualidad, o si alguna la conoce, por favor, es fantástica, es un cielo. Gracias a ella, todo lo demás, lo que vino después, y gracias a mí, pero mucho gracias a ella. Me acompañó muchísimo, decoró la habitación mucho como nosotros no lo habíamos imaginado. Tuvimos la suerte de que hacía buen tiempo, había sol, entraba sol en la habitación, que eso era súper bonito, daba una luz súper súper agradable, hasta que yo dije, se acabó y cerraron y bajaron todas las luces. Em, Tuvimos mucho vacilón con el nombre del niño porque todavía no sabíamos qué nombre ponerle. O sea, ella, sobre todo ella, se prestó mucho a todo lo que lo que yo quería. Teníamos una playlist y la pusimos, nos trajeron un altavoz y la pusimos en altavoz. Em, Estuve mucho en la pelota, mucho bailando. Mm, Ella me ayudó cuando ya subieron, cuando iban subiendo, según iban subiendo las olas y las contracciones eran más fuertes, me ayudó mucho pasamos como a otra fase de movimientos, ¿no? Em, y me ayudó muchísimo con estiramiento porque me dolía, obviamente, mucho la espalda, me picaba mucho la piel, que después me contaron que es un efecto normal. Yo pensé que era paranoia, o sea, que era como un estado de nervios a lo mejor que yo estaba teniendo o algo así, y no, es algo súper normal. Y todo fue fantástico. ¿Oxitocina? Ujú. Con oxitocina, exacto. ¿Oxitocina? Sí, Fíjate, yo no lo sabía. fue todo. A mí me tuvieron, me tuvieron que poner todo. O sea, no llegamos, Que no sabía que picaba la piel pues sí, la administración de oxitocina. pues sí. De hecho, yo pensé, porque después me pincharon epidural, y yo pensé que era la epidural y me dijeron que no, que efectivamente era la oxitocina. No a todas las mujeres, pero a muchas mujeres les da picor en la piel. Además, picor dentro de la piel, no por fuera, no es que te salga nada, sino por dentro de la piel. Em, y de hecho hay un vídeo y un par de fotos que me hizo Torben de yo sentada en la pelota haciendo ejercicios con mis cascos, ahí ya bajamos las luces, ya me puse la música yo sola, porque ya entré como en una fase un poco más, em, sí, más Más tántrica, introspectiva. exacto, más hacia adentro, más con mucha música que me había recomendado mucho la Amanda, la otra Amanda, em, con mantras, con repeticiones, un poco más para ayudar a mantener los movimientos circulares, etcétera. O sea, yo estaba súper bien, súper bien. Y de repente, o sea, de repente no sé, me sobrevino la fuerza de las olas, de las contracciones. Hubo una muy intensa que yo, o sea, yo tenía mucho siempre la necesidad de hacer así, ¿no? O sea, de echarme hacia adelante, de ponerme a cuatro patas o la espalda así en horizontal, dejar la barriga que colgara y que Torben me agarrara la barriga por debajo. Me bajé de la pelota y bajé en plan al suelo y dije, creo que no puedo. Creo que esto es demasiado, creo que no puedo, pero déjenme un momento, en plan, yo ubicarme. O sea, recuerdo pedir un momento porque mi sentimiento me decía, esto duele demasiado, pero mi razón batalló un poco y dijo, no, espérate, vamos a intentar madurar esta intensidad. Y me puse de pie, fui al baño porque yo tenía una obsesión con el tema de hacer caca, que es un absurdo. Por favor, no sé cómo, se lo he dicho a todas mis amigas que lo han vivido después, que se quiten ese tema de la cabeza, porque a mí me obsesionó mucho y es una tontería máxima, o sea, es un absurdo. Entonces fui al baño como a sentarme, a hacer un último pis y tal, y no me pude volver a levantar ya del dolor. Entonces ya vino Torben,
Me he saltado una cosa. Jo, vuelvo, vuelvo un poquito. Yo eso que lo tengo apuntado en el buen orden. Me abrieron, me tuvieron que abrir la bolsa y Ujú. esa sensación fue muy, muy extraña, sobre todo porque a mí me dio mucho miedo pensar que el pobre bebé le estaban quitando su casa antes de tiempo. Esa fue como una sensación de lástima que yo tuve. em, y efectivamente fue eso lo que rompió ya todo, o sea, lo que hizo que todo lo demás viniera mucho más deprisa, ¿no? Y la siguiente matrona que me tocó, que fueron súper cuidadosas, súper, muy, muy cariñosas, muy, siempre, muy respetuosas. Ella me dijo, tú piensas que esto es como si abrieras las ventanas por las mañanas de tu casa, que te entra una fuerza de aire fresquito, ¿no? De fuera entra, la cortina hace y se mueve y entra aire fresco, ¿no? Y de repente dices como, ay, qué frío, ¿no? Pero después está todo bien porque está entrando aire fresco y efectivamente esa fue un poquito la sensación que me quedó, con la que me quedé después, porque lo digo por si a alguna mamá le pasa, esa primera sensación es como un poco de miedo, de susto, ¿no? De el pobre, esa casa, ¿no? Que ha sido su casa durante tanto tiempo. Ujú. Y después, que lo que viene después está súper guay. O sea, el pensar que, jo, le estás dando como un empujoncito, porque al final lo que pasaba es que su cabeza no estaba, o sea, no tenía la cabeza correcta, correctamente, no tenía la cabeza en la posición adecuada. O sea, era algo físico, por así decirlo, que no, no era ni él ni yo, me repito yo muchas veces, ¿no? No fuiste ni tú ni yo. Em, Volviendo entonces fui al baño, no me podía levantar, Torben me ayudó y volvimos a la cama y ahí ya respiré tranquila y y pedí la epidural. Eso fue ya como muy deprisa, me llamó mucho la atención porque todo lo anterior había sido como todo muy despacio, muy guiado por las matronas, muy lento, Ujú. muy cariñoso, muy suave, ¿no? Y en cuanto dije la palabra epidural, cambió todo el escenario. Enseguida vino la anestesista muy correcta, muy profesional. Es un momento muy delicado que me impacta mucho que lo sepan hacer, que lo sepan hacer tan bien y que yo hasta ahí pensé que yo no me podía estar quieta con ninguna contracción y cuando llegó el momento y ella me dijo, esta la tienes que aguantar y efectivamente la aguanté y salió todo bien, o sea, lo hizo ella todo bien, yo lo hice todo bien, la matrona fue mi foco de atención y Torben agarrándome, diciéndome en plan, está pasando esto, esto está ocurriendo por aquí, esto ahora viene por aquí, ahora mira la ola y viene, respira, o sea, guiándote precioso en un momento que es chungo, quiero decir, Es em, interesante. al que todo el mundo tenemos como miedo de llegar, ¿no? Todas las mujeres, o bueno, hay yo he hablado también con muchas mujeres que desde el principio me dijeron, no, no, epidural fijo, yo paso, tal. Yo era de las de, bueno, yo lo voy a intentar, si no puedo. No era negada, pero tampoco era una cosa, venga, bienvenida, bienvenida sea. No, yo le tenía respeto, yo le tengo mucho respeto. Em, y después fue fantástico porque la calma, la calma, recuperarme. Creo que las horas de después de eso fueron peor para mi pareja que para mí, porque yo pude descansar, pude recuperar fuerzas. em, Tuve un rato de dejar tranquilo, dejar en paz también al bebé, en plan que se volviera porque a mí me daba mucho miedo que él estuviera agobiado, porque yo estaba agobiada del dolor, y que eso se lo estuviera también transmitiendo a él, ¿no? Hasta que ya pasó la noche y ya de madrugada, de madrugada
empezó el turno un matrón muy enérgico y muy, muy positivo, muy, que me cogió y me llevó consigo. Y fue el que me trajo un espejo para mirarme, que no me lo habían ofrecido antes, y fue definitivamente fue un, ¿no? Como empujón. una motivación total. Invitó a Torben a que estuviera con él, que también fue ver a Torben mirando y la emoción, ver en su cara la emoción, también fue un push, ¿no? Eh, lo estuvimos intentando a tope, se hizo lo que se pudo y, o sea, de verdad, yo estaba muy cansada, yo me dormía entre contracción y contracción, que nunca, cuando la gente me había dicho eso, nunca creí que fuera real. ¿Es real? Haces como mini naps de 2 minutos, 1 minuto y medio, 3 minutos, en plan, y te vuelves a despertar y lo vuelves, ¿no? Em, hasta que llamaron a una ginecóloga que le echó un vistazo, llamó a otra, vino otra más, eran 3 ginecólogas al final, y el matrón y otra matrona, y ya dijeron que el pequeño estaba un poco cansado ya, que yo estaba cansada, que teníamos que, en plan, que esto se tenía que ya que resolver. Y una de ellas, la más joven, dijo desde el principio más o menos que le sonaba a cesárea. Yo estaba mentalizada, en mi familia ha habido muchos partos y en mi alrededor también por cesárea. No era nada, hombre, después de tener a la compañera de habitación, como que, ¿no? Vuelve un poquito ese miedo. Em, es algo a lo que siempre le he tenido respeto, pero no, o sea, hay partos vaginales y hay partos por cesárea. No le tenía miedo. Porque ya estábamos en un punto del parto en el que ya estábamos hablando de una operación seria, ¿no? Y la ginecóloga un poco mayor dijo, vamos a intentar una última cosa. Mentalízate en lo que yo me preparo, tal, respira, recupera, ven, haz otra vez los ejercicios, abrir el pecho, tal, la espalda, no sé cuánto el masaje en la espalda, en plan, pon tu música, pon música otra vez, etcétera. Y me ayudó con la ventosa Ujú. y así fue como lo conseguimos. Em, fue, fue un poco raro porque después fue todo como muy rápido, pero bueno, el momento de expulsión siempre como que se te hace rápido en comparación, ¿no? Con todo lo demás. Cuando cuando los sacaron, que yo no sentí necesariamente como un relax, porque después viene la placenta, etcétera, ¿no? Que siempre te imaginas, en tu cabeza te imaginas, bueno, cuando dé a luz, ya después relax, ¿no? Y no, porque las contracciones siguen, em, pero me lo pusieron directamente al pecho. El pobre estaba súper, súper cansado también. Yo estaba también súper cansada. Pero no sé cómo, no sé si, no sé si pasa realmente. Entonces, para mí me miro, o sea, nos miramos en plan así de reojo. Enseguida o sea, enseguida me buscó la teta, o sea, fue una cosa como súper automática y tal, pero estaba muy flojito y les dio miedo que estuviera demasiado flojito, entonces lo pasaron a a la mesita y lo toquetearon en lo que a mí me presentaban la placenta. em, Me tuvieron que hacer coserme 2 puntitos, que no fue nada. O sea, yo también tenía mucho miedo a eso. Y para las mamás que tienen miedo a eso, no fue nada. O sea, no voy a decir que no lo sientes, porque sí lo sientes, pero te pasa de la emoción que tú tienes, se pasa rápido y sabes qué es lo que toca. Y lo que vino después se me
curaron muy bien, me los hicieron muy bien, las curas fueron muy bien y no, o sea, no pasa absolutamente nada, no es nada, nada grave. Em, y a él se lo tuvieron que llevar después a cuidados intermedios porque había perdido, estaba muy bajito de glucosa por todo el tiempo y el nivel de estrés de salir, no conseguir. Em, pero pensé que me lo iban a traer. Pero nadie te cuenta que eso puede pasar, porque a nadie le gusta imaginarse lo que eso puede pasar. Conocí muchas historias en los días que estuve en cuidados intermedios, estuve hablando con muchas mamás en circunstancias parecidas, mejores, peores, etcétera, pero hay una como una fuerza superior y una tranquilidad en esas madres sentadas allí al lado de las incubadoras con su bebé en brazos, dándoles la teta y poniéndoles, cuidándoles en plan, limpiándoles aquí, limpiándoles allí. Las enfermeras, las matronas, Dios mío, son como semidiosas, o sea, es increíble. em, sí, lo delicado que nos parece un bebé, ¿no? Recién nacido. Y ellas en plan, que sí, no pasa nada. Lo suben, lo bajan, lo enchufan, tal, en plan, te dan la sensación de que como que lo vas a hacer bien, que todo lo que tú hagas va a estar bien, que no pasa nada, que no se rompen. Sobre todo si es con su mamá. No, o sea, em, yo estuve todo el tiempo que yo me podía permitir, porque yo también estaba ingresada todavía y cada 2 por 3 volvía yo a mi habitación pues a comer, a intentar descansar y tal, pero entonces me cambiaba, iba a Torben. Es decir, que aunque pase algo no esperado y que no es lo más bonito, ¿no? Pero estás allí piel con piel, o sea, no sé, no sé, suena cada vez que lo cuento siempre suena como más triste, pero de verdad que es súper, súper bonito. Yo tengo muy buen recuerdo también de esos días allí también, aunque fueran un rollo, en plan ir y venir a mi habitación y a la suya, pero mm, la alegría, la ilusión, las hormonas, el cuerpo y la cabeza de la mujer, de la mamá, hacen milagros, literal. O sea, esos son milagros literales y, mm, y son preciosos, es súper intenso y es para mí ahora después de un año, fue como, o sea, el embarazo y el parto sobre todo fue como una ventanita pequeñita que te deja mirar en el futuro, ¿no? Que muchas veces digo, ojalá si pudiera mirar en plan por un agujerito en el futuro, pues el parto lo fue de lo intenso que va a ser lo que viene después, o sea, de lo bonito y lo fuerte que va a ser lo que viene después. Y eso, está bien que sean los 9 meses de parto, de embarazo. Estuvo muy bien que fueran varios días de parto, porque fue como un proceso largo, que no da tiempo, no da tiempo de metabolizarlo. Y yo, un año después todavía lo sigo hablando y tienes la piel de gallina y la voz te quiebra, ¿no? O sea, no sé cuánto durará. Tú hace 2 años que diste a luz. Sí, Yo, o sea, yo me emociono cuando hablo de mi parto, cuando hablo de mi embarazo y yo creo que eso, que al final el parto, bueno, el embarazo y especialmente el parto, ¿no? Deja una huella brutal, ¿no? sí, En la mujer y por eso es importante también hablar de ello, ¿no? Contarlo, integrarlo, porque al verbalizarlo nos ayuda también a ponerle espacio, a integrarlo y a de alguna forma también resignificar ciertas partes, ¿no? sí, Eh, que a lo mejor al principio pues ciertas partes se ven como más negativas o le ponemos como un poco más de buf, esto ha sido muy duro, pero luego ya con el tiempo le vamos de alguna forma, pues eso, lo vamos resignificando, le vamos dando el valor o la necesidad en ese momento o vamos destilando, ¿no? La sabiduría y los aprendizajes de la experiencia. sí. Muchas gracias por tu relato. Eh, bueno, me parece que ha sido brutal y bueno, me parece una mujer súper fuerte y el poder también relatar esa última parte, ¿no? De tu peque ahí en Súper. cuidados intermedios que debió de ser pues
ahora lo cuentas como algo positivo, porque obviamente lo has trabajado, pero claro, por mucho que creo que tengamos esas hormonas y esa mente, ¿no? Y estemos todavía en un subidón de oxitocina, eso no deja de ser pues algo que, como tú dices, no te espera y de alguna forma pues te cae también como una jarra, un jarrón de agua fría en ese momento, ¿no? Que es como, y la cabeza también supongo que está aquí y acá y el corazón pues está como por mil lados, Total. ¿no? Entonces, nada, pues eso. Me alegro un montón también de que hablaras, ¿no? De que dentro de... Tengo un audio escuchándolo. Eh, Pues no, me parece muy bonito eso que decías, ¿no? Que como que había también como una sororidad, ¿no? Una tribu ahí de esas mamás en cuidados intermedios, como que os apoyabais, ¿no? Como que no hacían falta las palabras para saber que, bueno, pues había procesos o momentos o circunstancias más difíciles, más fáciles, pero que estabais todas ahí, ¿no? Como con esa con esa fortaleza, con esa resiliencia de todo va a estar bien, ¿no? Escucha, Sí, vamos a hacer de esta. Y, y bueno, pues a día de hoy tu peque es un guerrero, total, total, sí, sí, como su mamá. sí. Somos somos de verdad las criaturas más fuertes. Es increíble lo que hacen, de lo que somos capaces el cuerpo. Hay que confiar. Sí, sí. Y bueno, pues eso, agradecerte Gracias que a ti. que lo hayas relatado con tanto detalle, porque bueno, pues yo creo que eh, de relatos de parto positivos creo que es la segunda inducción y siempre, bueno, pues hay muchas mamás ahí fuera que, bueno, pues tienen miedo a la inducción, ¿no? Y tienen miedo, como tú decías, a la epidural. O muchas mujeres que es como, no quiero la epidural y el coger la epidural es como un gran duelo, ¿no? Y bueno, pues entender que para nada es un fracaso, que coger o pedir la epidural no significa que no hayas podido o que tu bebé no pueda o que no sepas o que tu cuerpo haya fallado. Para nada, o sea, hay epidurales que son súper necesarias y bienvenidas sean, porque gracias a ellas pues, el proceso puede continuar fluyendo, ¿no? Sí, Y bueno, pues como, bueno, pues gracias también a esa ginecóloga que decidió darte esa oportunidad también, bueno, daros a ti y a tu bebé, sí, para poder nacer de la forma más cercana a que te gustaría, ¿no? sí, total. Pues, no sé si quieres comentar alguna última así cosa, decirles a las mamás que a lo mejor han llegado hasta aquí Em, y ya cerramos. no, no, apoyar a los que estén, que todo lo que te imagines al final sale distinto, pero al final sale precioso también. Pues, Sí. pues muchísimas gracias, May. Bueno, Amanda, Me ha encantado gracias a ti. escucharte. Y nada, que eso, que un abrazo enorme y nada, que Igual, disfrutes el día con tu familia. gracias, igual, tú también. Un abrazo enorme. Gracias a todas por escuchar. Adiós. Chao. Chao, chao.